Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. En nuestra aventura anterior, exploramos el fascinante mundo de la era prediluviana, el mundo olvidado antes del diluvio, descubriendo los secretos de un antiguo mundo lleno de maravillas extraordinarias. Si aún no lo has visto, echa un vistazo al enlace en la descripción del video. Hoy, nos embarcamos en un nuevo capítulo mientras descubrimos los misterios de las criaturas que no fueron afectadas por el cataclísmico gran diluvio. Acompáñanos mientras nos sumergimos en los textos antiguos y revelamos planes divinos y secretos ocultos. Puede que te preguntes, ¿cómo escapó el reino submarino de la devastación que acabó con toda vida en la Tierra? Las respuestas se encuentran en el libro de Génesis, donde descubriremos las notables razones detrás de esta excepción. También nos adentraremos en las intrigantes dinámicas del Arca de Noé. ¿Cómo se seleccionaron los animales? ¿Cuál es el significado de diferenciar entre especies limpias e impuras? Estas preguntas serán respondidas mientras exploramos los meticulosos detalles proporcionados en las Escrituras. Pero primero, necesitamos tu apoyo. Por favor, dale me gusta, comparte y suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas esta extraordinaria búsqueda de conocimiento. Juntos, desentrañaremos los secretos del diluvio y seremos testigos de la asombrosa resistencia de la vida misma. Prepárate para un emocionante viaje hacia lo desconocido. Prepárate, mientras descubrimos los secretos de las criaturas olvidadas. Sumergámonos. Según la historia del Arca de Noé, cuando Dios decidió enviar un diluvio para destruir el mundo, informó a Noé sobre su plan. Dios tenía la intención de eliminar tanto a los seres humanos como a los animales que había creado, junto con las aves y las criaturas que se arrastran, ya que se arrepintió de haberlos hecho. Curiosamente, los peces y otras criaturas marinas no estaban incluidos en este plan de destrucción. Para obtener más claridad sobre cómo el diluvio afectó a los peces, podemos recurrir a ciertos pasajes de la sección del diluvio del Génesis. En Génesis, capítulo 6, versículo 17, Dios declara su intención de traer un diluvio de agua sobre la tierra para destruir a todas las criaturas vivientes que tienen el aliento de vida bajo el cielo. El diluvio estaba destinado a resultar en la muerte de todo en la tierra, ya que las aguas del diluvio los ahogarían. Lógicamente, los animales acuáticos no se verían afectados por un aumento en los niveles de agua. Además, vale la pena señalar que los peces no pueden ser descritos como teniendo aliento de la misma manera que los animales terrestres y las aves. Esto podría explicar por qué los peces y las criaturas marinas no fueron seleccionados para subir al arca. Génesis, capítulo 6, versículos 19 a 21, explica que a Noé se le instruyó que llevara 2 de cada clase de criatura terrestre al arca para preservar sus vidas. Esto incluía aves, animales y criaturas que se arrastran. Además, se le ordenó a Noé que reuniera y almacenara todo tipo de alimentos comestibles que servirían como sustento tanto para Noé como para los animales. Esto sugiere que las criaturas marinas no necesitaban el arca para su supervivencia. En Génesis, capítulo 7, versículos 20 a 23, se proporciona una lista de animales que perecieron en el diluvio, pero no se menciona la vida marina. Las aguas del diluvio se elevaron 15 codos por encima de la tierra más alta, cubriendo las montañas. Todas las criaturas vivientes que se movían en la tierra perecieron, incluyendo aves, ganado, animales salvajes y domésticos, así como criaturas que se arrastran. Toda criatura viviente en tierra seca, que dependía del aliento y el espíritu de vida, murió. Dios destruyó a toda criatura viviente sobre la faz de la tierra, incluyendo a los seres humanos, animales, criaturas que se arrastran y aves del cielo. Solo Noé y aquellos que estaban con él en el arca quedaron con vida. Génesis, capítulo 8, versículo 1, revela que después del diluvio, Dios se acordó de Noé, así como de todos los animales que estaban con él en el arca. Sin embargo, no está claro por qué los peces y las criaturas marinas no se mencionan específicamente. Estas criaturas no fueron destruidas como los otros animales,
lo que crea incertidumbre sobre por qué no se les prestó atención específica. La cosmovisión hebrea tenía una forma única de clasificar la vida animal. Según Génesis, capítulo 1, versículo 21, en el quinto día de la creación, se dieron origen a los peces, las criaturas marinas, las criaturas voladoras y las aves. Dice, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve y que las aguas produjeron según su especie, asimismo, toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Por otro lado, los animales terrestres fueron creados en el sexto día, como se menciona en Génesis, capítulo 1, versículo 24. Basándose en estos versículos, el pueblo judío categorizó la vida animal en tres grupos: la vida marina, los animales voladores y los animales terrestres. Sin embargo, solo los animales voladores y terrestres fueron llevados al arca, ya que los peces y otras criaturas marinas estaban seguros en el agua. Ahora, abordemos la noción de animales impuros y la cantidad de animales llevados al arca. En Génesis, capítulo 7, versículos 2 y 3, la Biblia establece que Noé recibió instrucciones de llevar 7 parejas de cada animal limpio, macho y hembra, y 2 de cada animal impuro, también macho y hembra. Además, se debían llevar 7 parejas de aves del cielo, macho y hembra, para asegurar la supervivencia de su descendencia en la tierra. Según Génesis, capítulo 6, versículo 19, a Noé se le indicó que llevara más animales limpios que animales impuros al arca. Sin embargo, hay cierta ambigüedad en la frase hebrea traducida como 7 parejas, que literalmente significa 7 sietes. No está claro si Noé llevó 7 ejemplares de cada especie limpia, 3 parejas y un extra, o 7 parejas. Sin embargo, está claro que solo los animales limpios entraron al arca por pares. En Levítico, capítulo 11, se introduce una distinción entre animales limpios e impuros. Es importante señalar que esta ley fue dada después de la época de Noé. Sin embargo, podemos inferir que Noé conocía qué animales se consideraban limpios e impuros. En Génesis, capítulo 4, versículo 4, se ofrecieron sacrificios a Dios incluso antes de establecerse la ley mosaica. Esto sugiere que Dios había comunicado a la humanidad que animales eran adecuados para el sacrificio y más adelante para el consumo. Aunque no se menciona exactamente cómo Noé conocía esta distinción, es probable que él tuviera el entendimiento. Levítico 11 proporciona pautas específicas sobre qué animales se consideran limpios e impuros. Aquí tienes algunos ejemplos. Los animales limpios son aquellos que tienen pezuña hendida y rumian, como las ovejas, las cabras, los ciervos y el ganado. Los mariscos limpios deben tener tanto escamas como aletas, como el bacalao, el mero y el pez luna. Algunas aves, incluyendo palomas, pollos y patos, también se categorizan como limpias. Curiosamente, algunos insectos como las langostas y los saltamontes también se consideran animales limpios. Por otro lado, los animales impuros incluyen criaturas terrestres que no rumian o no tienen pezuña hendida, como los cerdos, perros, gatos, caballos, burros y ratas. Los mariscos sin aletas o escamas, como los moluscos, langostas, ostras y bagres, también se consideran impuros. Algunas aves, incluyendo búhos, halcones y buitres, se consideran impuras, al igual que otros seres como reptiles y anfibios. Es importante tener en cuenta que en el Nuevo Testamento se nos enseña que ya no somos juzgados por los alimentos que comemos, Colosenses, capítulo 2, versículo 16. Sin embargo, los nutricionistas reconocen que la clasificación de alimentos limpios e impuros del Antiguo Testamento ofrece orientación práctica para una dieta saludable. En una época anterior a las prácticas modernas de seguridad alimentaria, consumir solo animales limpios habría ayudado a las personas a evitar muchos problemas de salud. La distinción de Dios entre animales limpios e impuros no solo servía a propósitos dietéticos, sino que también recordaba a los israelitas su estatus único y su adoración al único Dios verdadero.
En el libro de Génesis, capítulo 7, la mención de animales limpios habría sido entendida por la audiencia original como referente a animales que Dios había designado como adecuados para el consumo y el sacrificio. Tenía sentido que Noé incluyera más animales limpios que impuros en el arca, ya que no solo eran para preservación, sino también para uso futuro. Después del diluvio, Noé ofreció un sacrificio, como se menciona en Génesis, capítulo 8, versículo 20. Dado que había llevado 7 pares de cada animal limpio en el arca, aún quedaban muchos animales para repoblar la tierra después del sacrificio. Noé recibió el mandato de llevar 7 pares de animales limpios, representando un macho y una hembra. Además, el versículo 9 establece que Dios condujo milagrosamente a los animales para que se reunieran y entraran al arca de manera ordenada. Ahora hablemos de los Nefilim. Se cree que los Nefilim son una de las principales razones del gran diluvio en tiempos de Noé. Después de su aparición, la maldad de la humanidad se volvió generalizada. Cada pensamiento y deseo de sus corazones eran malvados todo el tiempo. Dios se arrepintió de haber creado a los seres humanos y se entristeció profundamente por su comportamiento. Aprendamos juntos más sobre la historia de los Nefilim. Los Nefilim, una historia fascinante que la Escritura nos cuenta. Indica que algunos de los ángeles caídos de Satanás traspasaron sus roles previstos e interactuaron con los humanos de formas que no se suponía que lo hicieran. Esta interacción se describe en Génesis, capítulo 6, versículos 1 al 4. En estos versículos se menciona que a medida que la población humana aumentaba y nacían hijas, los hijos de Dios se dieron cuenta de que estas hijas eran atractivas y las tomaron como esposas. Dios dijo entonces que su espíritu no contendería con los humanos para siempre, ya que eran carne y su vida se limitaría a 120 años. También se menciona que había gigantes, conocidos como los Nefilim, en aquellos días y aún después, cuando los hijos de Dios tuvieron hijos con mujeres humanas. Estos Nefilim eran hombres poderosos de antaño y eran renombrados. Inicialmente, este pasaje puede no parecer involucrar ángeles o demonios. Sin embargo, un pasaje en el libro de Job arroja más luz sobre el poder supremo de Dios y su control sobre la creación. En Job, capítulo 38, versículos 4 al 7, Dios cuestiona a Job, preguntándole dónde estaba cuando se establecieron los cimientos de la tierra y cuando las estrellas de la mañana cantaban juntas y todos los hijos de Dios gritaban de alegría. Las estrellas de la mañana a menudo se interpretan como una referencia a los ángeles. Dado que Dios estableció la tierra antes de que existieran los humanos, se cree que la mención de los hijos de Dios en Génesis, capítulo 6, también se refiere a los ángeles. Esto sugiere que los hijos de Dios en Génesis 6 son ángeles. Los Nefilim, también conocidos como los caídos, son figuras misteriosas mencionadas en Génesis, capítulo 6, versículo 4. El versículo los describe como hombres poderosos de antaño, famosos por sus hazañas. Sin embargo, el texto no proporciona una explicación sobre su origen. Simplemente afirma que los Nefilim estaban presentes en la tierra en aquellos días e incluso después, cuando los hijos de Dios tuvieron hijos con mujeres humanas. La conexión entre los Nefilim y el matrimonio entre los hijos de Dios y mujeres humanas no está clara. Se sugiere que estos individuos renombrados surgieron como resultado de la unión entre seres espirituales y humanos. Judas, en el Nuevo Testamento, parece entender que Génesis, capítulo 6, versículos 1 al 4 se refiere al matrimonio entre seres espirituales, ángeles y humanos. Judas, capítulo 6, menciona a los ángeles desobedientes que abandonaron sus posiciones designadas de autoridad. Según la Biblia, este evento ocurrió cuando los ángeles abandonaron el cielo y habitaron en la tierra, como se describe en Génesis, capítulo 6, versículos 1 al 4. Estos argumentos respaldan la creencia tradicional de que los ángeles, llamados hijos de Dios, se unieron con mujeres humanas y dieron a luz a los Nefilim. Aunque esto puede sonar extraño para nosotros hoy en día, la Biblia está llena de verdades sorprendentes.
Nos dice que ciertos seres, los hijos de Dios o ángeles, se sintieron atraídos por las mujeres humanas. Decidieron unirse a ellas, lo que resultó en hijos que eran parte ángel y parte humano, conocidos como los Nefilim. La Biblia no explica por qué estos ángeles se comportaron de esta manera, pero sugiere que estos hijos de Dios eran seres malvados y retorcidos. Es posible que quisieran corromper la línea de descendencia humana para evitar la venida del Mesías prometido. Dios había predicho que el Mesías derrotaría un día a Satanás, la serpiente. En la historia de Adán y Eva, después de que comieron del árbol prohibido, escucharon a Dios caminando en el jardín y sintieron miedo. Dios les preguntó dónde estaban y ellos admitieron su desobediencia. La serpiente engañó a Eva y Dios pronunció maldiciones sobre la serpiente, prometiendo enemistad entre la descendencia de la serpiente y la descendencia de la mujer. Este pasaje en Génesis, capítulo 3, versículo 15 insinúa el conflicto futuro entre Satanás y el Mesías prometido. Podemos entender que Satanás envió a su ángel para mezclarse con mujeres humanas en un intento de corromper el pool genético humano. Su objetivo era introducir una corrupción satánica que haría que los humanos no fueran aptos para llevar la semilla de la mujer, el Mesías prometido mencionado en Génesis, capítulo 3, versículo 15. Satanás sabía que el Salvador no podía nacer de una madre bajo influencia demoníaca. Si Satanás lograba corromper por completo a la raza humana, el libertador nunca vendría, y casi lo logró. La humanidad se había corrompido tanto que Dios decidió comenzar de nuevo con Noé y sus hijos, y encarceló a los demonios responsables de la corrupción para evitar que repitieran sus acciones. La respuesta de Dios a esta inmensa maldad fue que su espíritu no contendería con los humanos para siempre, lo que indica que no pretendía que la humanidad permaneciera en un estado de rebeldía indefinidamente. Esto sugiere que nuestro rechazo a Dios había alcanzado un punto de no retorno. La paciencia de Dios tiene sus límites y llegará un momento en el que Él dirá, basta. Por eso es crucial que respondamos a Jesús hoy en lugar de esperar a mañana. No podemos contar con que Dios se acerque a nosotros de ninguna otra manera. Curiosamente, el diluvio ocurrió 120 años después de la declaración de Dios, mostrando su respuesta inmediata a estas uniones impías al destruir la tierra y eliminar todo rastro de ellas. Se cree que los Nefilim son una de las principales razones del gran diluvio en tiempos de Noé. Después de su aparición, la maldad de la humanidad se volvió generalizada. Cada pensamiento e inclinación de sus corazones era malvado todo el tiempo. Dios se arrepintió de haber creado a los seres humanos y se entristeció profundamente por su comportamiento. En aquellos días, los Nefilim, hombres famosos y renombrados de gran estatura, estaban presentes en la tierra. Surgieron cuando los hijos de Dios se mezclaron con mujeres humanas y tuvieron hijos con ellas. Dios vio lo extendida y depravada que se había vuelto la maldad humana. Le entristeció profundamente presenciar sus constantes intenciones malvadas. En consecuencia, Dios decidió destruir a toda la humanidad, junto con los animales, los reptiles y las aves, debido a su profunda tristeza y arrepentimiento por su estado pecaminoso. Sin embargo, Noé encontró favor y gracia ante los ojos del Señor. En la historia del arca de Noé, Dios estaba descontento con la condición del mundo y decidió inundar toda la tierra, salvando solo a Noé, su familia y los animales en el arca. Incluso los Nefilim no fueron salvados. Génesis, capítulo 6, versículo 6 afirma que el Señor se arrepintió o se entristeció. La palabra hebrea utilizada, nacham, comunica un profundo sentido de lamentación o suspiro pesado. La expresión de arrepentimiento de Dios es una manera de ayudarnos a entender su corazón utilizando un lenguaje humano. El versículo sugiere que cuando los seres humanos pecaron, eso entristeció profundamente a Dios. Dios está lleno de amor y no quiere que nos suceda nada malo. Le duele cuando hacemos cosas malas y nuestros pecados lo preocupan. Pero, ¿por qué la gente de repente se volvió tan violenta? Podría ser porque se mezclaron linajes buenos y malos,
¿O tal vez porque los seres humanos interactuaron con seres espirituales? Creo que la última explicación es más probable. ¿Existieron nefilim después del diluvio? Parece que los ángeles caídos cometieron pecados similares nuevamente, aunque probablemente no tan extendidos como antes. Después de explorar la tierra de Canaán, los israelitas informaron haber visto gigantes llamados los hijos de Anak. Se sintieron pequeños e insignificantes en comparación con ellos. Es posible que los demonios se mezclaran nuevamente con mujeres humanas después del diluvio, lo que resultó en más nefilim. Algunas características de los nefilim podrían haber sido transmitidas a través de la descendencia de una de las nueras de Noé. No obstante, los israelitas derrotaron a estos gigantes cuando invadieron Canaán en el Antiguo Testamento. La palabra gigante a menudo se refiere como reame en el Antiguo Testamento y tiene un gran significado a lo largo de las historias. En Lucas, capítulo 17, versículos 26 a 30, Jesús compara los últimos tiempos con los días de Noé y Lot. Al igual que en aquellos tiempos, la gente llevaba sus vidas cotidianas, comiendo, bebiendo, casándose y haciendo negocios. Estaban tan enfocados en buscar satisfacciones materiales que no reconocían la importancia de los días en los que vivían. Jesús señala esta característica como una señal de los últimos días. No es que estas actividades en sí mismas sean malas, pero el problema era que las personas se consumían excesivamente por el materialismo, descuidando los aspectos espirituales y eternos de la vida. En resumen, los días de Noé y Lot se caracterizaron por el materialismo y la falta de conciencia espiritual. Jesús advierte que actitudes y comportamientos similares prevalecerán cuando el Hijo del Hombre sea revelado. ¿Hasta qué punto prevalece el materialismo en el mundo actual? Yo diría que la civilización occidental está llena de él, e incluso los cristianos no están exentos. Muchas personas que dicen ser cristianas están tan enfocadas en posesiones materiales como los no creyentes, aunque no lo muestren tan abiertamente. Puede que no sea evidente en sus estilos de vida, pero están consumidas por el materialismo. Jesús nos advirtió que si nos dejamos atrapar por el materialismo, no estaremos preparados cuando Él regrese. Estaremos en la misma categoría que la gente en tiempos de Noé y Lot. En Lucas, capítulo 17, versículo 26, dice, como sucedió en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Para entender los días previos al regreso de Jesús, debemos mirar cómo eran los días de Noé. Podemos encontrar información sobre aquellos tiempos en el libro de Génesis. En el lado positivo, hablemos de los aspectos buenos de la supervivencia. Hemos discutido la maldad generalizada durante los tiempos de Noé y Lot. Sin embargo, no sería justo pintar una imagen completamente negativa sin resaltar el lado positivo. Hubo dos aspectos principales positivos durante esos tiempos. Génesis, capítulo 6, versículo 9 nos dice, Noé era un hombre justo, íntegro entre su gente, y caminaba con Dios. Entre todas las personas, había un hombre que tenía una relación cercana y personal con Dios. Dios podía hablar con él e informarle sobre la situación y el juicio que se avecinaba. Como creyentes, Noé nos da un ejemplo a seguir. Noé y su familia fueron los únicos que sobrevivieron a la tragedia. Me parece claro que solo aquellos que viven como Noé y su familia sobrevivirán en el mundo de hoy. Ahora, hablemos de los eventos después de la muerte de Jesús. Cuando Jesús murió, enfrentó el inmenso desafío de sacrificar su vida por el bien mayor del mundo. A pesar de la abrumadora naturaleza de esta misión, la aceptó. Después de estar en la cruz durante 3 horas, Jesús entregó su vida. Sin embargo, tenía la autoridad para poner fin a su propia vida y no estaba indefenso. ¿Qué sucedió en el ámbito espiritual después de esto? Pedro proporciona una respuesta a esta pregunta. Pedro, uno de los primeros discípulos llamados por Jesús, inicialmente era fácilmente influenciable pero luego se volvió firme. Estaba a la vanguardia de los discípulos y a menudo hablaba en nombre del grupo. Entonces, ¿qué sucedió con el espíritu de Pedro?
¿A dónde fue? Existe cierta discrepancia sobre la ubicación del Espíritu de Jesús durante los 3 días entre su muerte y su resurrección. Otro pasaje que se menciona a menudo en esta discusión es un Pedro, capítulo 3, versículos 18 al 21. Estos versículos contienen un pasaje misterioso y fascinante en el Nuevo Testamento. Jesús es el ejemplo perfecto de sufrir por hacer el bien y llevarnos de vuelta a Dios para restaurar nuestra relación rota con Él. Él soportó el sufrimiento en nombre de todos nosotros, los injustos, con el propósito de acercarnos a Dios. En 1 Pedro, capítulo 3, versículos 18 al 21, dice que Jesús sufrió por nuestros pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Fue muerto en su cuerpo físico, pero fue hecho vivo en su forma espiritual. En ese estado, proclamó su mensaje a los espíritus en prisión, que fueron desobedientes en tiempos de Noé cuando se construía el arca. Solo 8 personas fueron salvadas a través del diluvio. Este pasaje también menciona que el bautismo nos salva. No se trata de quitar físicamente la suciedad de nuestros cuerpos, sino que es una manera de pedir perdón a Dios y tener una conciencia limpia a través de la resurrección de Jesucristo. Significa que a través del bautismo mostramos nuestra fe en Jesús y buscamos el perdón de Dios y un nuevo comienzo. Este pasaje sugiere que Jesús predicó a los espíritus en prisión después de su muerte, pero antes de su resurrección. Sí, es verdad. Se supone que Jesús fue al Hades, el reino de los muertos, para entregar su mensaje. Es una idea muy interesante para reflexionar. ¿Alguna vez te has preguntado quién tiene la autoridad y el poder más altos en el mundo? La Biblia da una respuesta clara, afirmando que incluso aquellos en lo profundo de la tierra deben reconocer a Jesús como su Señor Supremo. Esto nos recuerda el increíble poder y autoridad que Jesús tiene sobre todo en el universo. Si bien esto puede hacernos sentir pequeños y humildes, también nos brinda esperanza y consuelo, al saber que tenemos un Señor amable y poderoso que está en control de todo. Filipenses, capítulo 2, versículo 10 confirma esto al decir que toda rodilla se doblará ante el nombre de Jesús, ya sea en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra. Se enfatiza que Jesús tuvo conversaciones con otros durante el tiempo entre su muerte y su resurrección. Las personas con las que se comunicó estaban plenamente conscientes y participaron activamente en las conversaciones con él. Justo después de su muerte, Jesús fue al reino de los muertos y predicó allí en el primer domingo de Pascua. Puedo imaginar a Pedro encontrándose cara a cara con Jesús y preguntándole, ¿dónde has estado? Jesús explicaría que no estaba en la tierra, sino en el Hades, el reino de los muertos. Pedro preguntaría por qué Jesús estaba allí y qué hizo. Jesús revelaría que predicó a aquellos que perecieron en el diluvio de Noé. La muerte separa el espíritu y el cuerpo, y Jesús experimentó las 3 etapas en una semana, convirtiéndose en un ser espiritual, muriendo en la cruz, encomendando su espíritu a Dios y finalmente siendo colocado en la tumba. Continuó existiendo en su forma espiritual, cumpliendo su misión de predicar en la mañana del domingo de Pascua. Su cuerpo y espíritu se reunieron, y él permaneció plenamente consciente y capaz de comunicarse a lo largo de estas etapas. Los espíritus en prisión mencionados aquí están claramente identificados como aquellos que fueron desobedientes. ¿Pero quiénes eran y cuándo fueron desobedientes? Estos espíritus provienen de la generación malvada descrita en los primeros capítulos de Génesis, específicamente Génesis, capítulo 6, versículos 1 al 5. Estos versículos describen un mundo lleno de pecado, violencia y corrupción moral antes del diluvio. Imagina un mundo donde las personas eran impulsadas por sus propios deseos, siempre buscando hacer lo que quisieran sin importar cómo afectara a los demás. La honestidad, la integridad y la bondad no eran valoradas ni siquiera comprendidas como virtudes. En cambio, reinaban el engaño y la manipulación. Todos estaban enfocados únicamente en sí mismos y la sociedad se desgarraba por el egoísmo y el mal. En este entorno, las familias no eran santuarios amorosos y de apoyo, sino campos de batalla de engaño y traición.
Los vecinos no se preocupaban unos por otros, buscaban explotarse mutuamente. Los gobiernos no eran simples instituciones, sino sistemas opresivos que mantenían el poder de los fuertes sobre los débiles. Desde el principio, vemos que Noé iba a ser diferente. Él era el único miembro de su genealogía cuyo nombre tenía un significado. Su padre, Lamec, dijo que Noé traería alivio. El nombre Noé suena como la palabra hebrea para descanso o alivio. Rápidamente aprendemos para qué estaba destinado Noé a aliviar en Génesis, capítulo 6, versículos 1 al 8, donde presenciamos la creciente injusticia en todo el mundo como resultado de la caída de la humanidad. Génesis, capítulo 6, verso 22, afirma que Noé obedeció todos los mandamientos de Dios. Hizo todo según lo que Dios le había instruido. La Biblia no proporciona un número exacto de personas en la tierra en el momento del diluvio, por lo que solo podemos hacer conjeturas educadas sobre la población antes del diluvio. Algunas personas creen que la población humana no era muy grande en el pasado. La Biblia nos dice que antes del diluvio, las personas eran extremadamente inmorales y agresivas. Es posible que hubiera muchas guerras, enfermedades y otras circunstancias que pudieron haber limitado el crecimiento de la población. En este momento de quietud, nos presentamos ante ti, Señor Divino, con corazones abiertos y mentes ávidas, buscando tu sabiduría. Nos reunimos como buscadores, deseando comprender tu palabra, el texto sagrado que nos guía y nutre nuestras almas. Por favor, concédenos la gracia de acercarnos a la Biblia con humildad, reconociendo que sus profundidades son vastas y sus enseñanzas profundas. Gracias por acompañarnos hoy en este fascinante viaje. Si encontraste este video esclarecedor, no olvides darle me gusta, suscribirte y compartirlo con otros que tengan intereses similares. Además, deja un comentario abajo compartiendo tus pensamientos y cualquier otro tema bíblico que te gustaría que exploremos en futuros videos. Hasta la próxima vez, que la esperanza de la resurrección y la certeza del poder de Dios sobre la muerte te brinden consuelo y fortaleza. Dios te bendiga.